Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro donde vamos a hablar de van a ser los cursos en el 2025, pero principalmente a la hora de elegir un curso de reflexología, ¿con qué métodos te vas a encontrar? Cuando nosotros hablamos de la reflexología, nos basamos de una terapia que puede estar basada en diagnósticos clínicos o lo que los pies nos cuentan para detectar problemáticas que están existentes o latentes y regular al organismo entendiendo cómo el cuerpo, la mente y las emociones se relacionan. Un reflexólogo lo que genera son estimulaciones a través de las terminales nerviosas para generar una comunicación que fomente un principio de relajación interna del organismo y siempre sabemos que cuando hay relajación el organismo se desestresa, se desinflama, se desintoxica y de esta forma se potencian principios curativos en la persona. Y es acá cuando a veces nos encontramos con la controversia, si uno quiere estudiar una terapia del tipo complementario o una terapia del tipo alternativo. Y acá es cuando tenemos que nosotros diferenciar y hacer la diferencia de que hay terapias que son complementarias y hay terapias que son alternativas y que no es lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la medicina alternativa, hacemos referencia a su utilización en lugar de la medicina convencional. Y resalto esta palabra, en lugar de la medicina convencional. Por lo tanto, todas las prácticas no garantizan una integración segura con la medicina convencional. Es por eso que se las llama terapias alternativas. En general, provienen de diferentes sistemas médicos teniendo un abordaje de modelo holístico. En cambio, cuando hablamos de la medicina complementaria, estamos refiriéndonos a aquella que podemos utilizar conjuntamente con la medicina convencional. Y vuelvo a remarcar la palabrita, utilizar conjuntamente con la medicina convencional, porque sus prácticas pueden interactuar sin comprometerla. Su base está referida al sistema médico alopático y en general decimos que son modelos biopsicosociales y culturales de atención. Entonces, basándonos en estas dos definiciones, donde decimos terapias alternativas son aquellas que no pueden garantizar su integración con la medicina alopática y terapias complementarias, su definición que dice que se puede garantizar por su comprobación empírica o científica su integración con el sistema alopático, vamos a referirnos a los métodos de la reflexología. Vieron que muchas veces nosotros a la hora de estudiar en la actualidad decimos, quiero abordar una terapia que sea cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué significa esto? El cuerpo humano está conformado por sistemas complejos que entablan relaciones entre esa unidad corpórea, entre esa unidad neurocognitiva, entre sus creencias, entre su comunicación con el resto de la humanidad. Y estas relaciones muchas veces se desequilibran. Las terapias cuerpo, mente y espíritu lo que se enfocan es cómo están construidas estas relaciones y cómo mediante diferentes procesos tratan de reorganizar esas relaciones, entendiendo que la persona es un individuo único. Y dentro de este concepto también se aloja la reflexología independientemente de su método. Así que podemos decir que toda terapia de reflexología tiene como fundamento teórico y neurofisiológico que existe una relación desde el lugar del organismo, la cual llamamos estructura orgánica, y una zona a distancia, la cual llamamos zona refleja, que al ser estimuladas busca este equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, y lo hace generando respuestas adaptativas, respuestas alostáticas. Es por eso
que cuando hablamos de reflexología estamos hablando de esa conexión entre zonas reflejas en general ubicadas en el pie y diferentes partes del cuerpo. ¿M? Un pie representa el hemisferio izquierdo, otro pie va a representar el hemisferio derecho. Y en esa conexión se generan estímulos para fomentar este equilibrio. Y ahí uno dice, me encanta esta terapia, cómo me gustaría aprenderla, voy a tomar un curso de reflexología. Y empiezo a encontrar diferentes nominaciones de la terapia. Surge la reflexología china, la osteopática, la de los campos magnéticos, la japonesa, el Manzanares Method, la Ayurveda, la clínica integrativa, la neural, la holística, la Tai, la Shokushindo, perdón, que no lo sé pronunciar, es japonesa, las terapias de zonas reflejas, la reflexología peruana. Y la verdad que es ahí cuando uno se confunde, uno dice, ¿qué es lo que significa todo esto? ¿Es lo mismo una metodología de estudio u otra? Lo que pasa es que al no estar regulada para su enseñanza y su aplicación, cada profesor o cada instructor dentro de su comprobación en la práctica fue generando metodologías. Luego, con el transcurso de los años, surgieron investigaciones que le fueron dando orientaciones diferentes y así podemos decir que hay metodologías que tienen una filosofía o visión con orientación oriental, otras que tienen con una orientación más holística y otras que tienen una orientación más clínica. A la hora de seleccionar el método que yo quiero estudiar, depende cómo quieren ejercer ustedes la terapia, en qué ámbito van a querer desarrollar sus conocimientos. De acuerdo a eso, ustedes podrán elegir el método que se relacione más con esa práctica que quieren realizar ustedes. Yo les voy a aclarar un poquito de qué se trata cada orientación para que así tengan esa noción de cómo se trabaja la reflexología. Cuando hablamos de la reflexología oriental, hablamos de esa terapia que busca ese equilibrio a través del recorrido de los canales energéticos, esa comprensión vista desde la medicina tradicional china. Cuando hablamos de las reflexologías holísticas, buscamos el equilibrio basándonos en la diagnosis que podemos obtener de las diferentes marcas que pueden quedar alojadas en el pie. Y cuando hablamos de la reflexología clínica, tratamos de buscar el equilibrio en la persona, pero basándonos en un diagnóstico clínico. ¿Mm? De esta forma, vamos a tener métodos diferentes de la aplicación de la misma y limitaciones también de la aplicación de la misma. Cuando hablamos de las reflexologías orientales, el principio filosófico de las mismas es que el desequilibrio de energías es causa y origen de todas las dolencias. La forma de realizar el método, o sea, la práctica de la reflexología, es a través de técnicas que infrinjan dolor, donde va a haber un recorrido de puntos energéticos establecidos por los meridianos, manteniendo la teoría del equilibrio de los elementos. La cartografía que se utiliza, donde están alojadas todas las zonas reflejas relacionadas con ese cuerpo físico, es un poco escasa, ya que solo habla de las vísceras y los órganos. El armado de los tratamientos va a estar basado en la diagnosis realizada por la medicina tradicional china, trabaja en la prevención fundamentalmente y tiene por ello restricciones para su uso en diferentes procesos de enfermedad.
Una de las características que tiene es que se pueden utilizar herramientas para su aplicación, como son herramientas de bambú, de madera, moxa, agujas, diferentes utensilios para generar la presión en esos puntos energéticos. Y en general se trabaja de cúbito prono, o sea, con el paciente boca abajo acostado en la camilla. Su principal objetivo es generar bienestar, así que está orientada a ese principio de relajación y alivio de síntomas locales para la calidad de vida cotidiana. ¿Y cómo es el entendimiento de su práctica? Su premisa dice que las personas cambian en función de las relaciones que va generando y superando durante su vida. Y que este entendimiento lo va a realizar de acuerdo a cómo los elementos van generando ese equilibrio entre las funciones. La teoría de los cinco elementos es una forma de clasificar todos los fenómenos de la naturaleza y sus interrelaciones, según lo hace la filosofía de la medicina tradicional china. Por eso es que siempre hablamos del equilibrio de los elementos de la madera, del fuego, de la tierra, del metal, del agua. ¿Cómo se interpretan los síntomas? Muchas veces la persona viene con una sintomatología determinada. Por ejemplo, nos puede decir una persona que padece, que se siente a veces con un malestar relacionado a un sabor amargo o agrio en la boca, que por ahí se siente muy impulsiva, que genera malentendidos en las relaciones con su entorno y que a veces padece de enfermedades hepáticas. Entendiendo esta interpretación de acuerdo, interpretando estos síntomas de acuerdo a cómo lo hace la medicina tradicional china, estamos visualizando que el elemento madera está en desequilibrio y el elemento madera representa al hígado y a la vesícula biliar. Con lo cual, las zonas reflejas que van a estar asociadas a este desequilibrio van a ser el hígado y la vesícula y van a ser los principales lugares donde vamos a generar estímulo porque son las zonas que requieren un equilibrio. Pero a su vez, cuando hay un elemento que está en desequilibrio, repercute este desequilibrio en otros elementos. Tenemos que ver cómo están relacionados esos elementos, por ejemplo, metal y tierra con la madera, para poder reordenar el equilibrio en esta persona a través de las zonas reflejas en los pies. A su vez, hay zonas que están en desequilibrio, zonas reflejas que están en desequilibrio y que uno las detecta a través del tacto y que pueden resultar con crepitaciones, dolores o manchas en la zona. De acuerdo a dónde las visualicemos y cuál es la zona refleja donde están alojadas, surgirá otros lugares de desequilibrios, otros elementos que no están en correcto equilibrio. Por ejemplo, si además esta persona presenta alguna mancha en la zona de la vejiga, una crepitación en la zona del riñón, ya estamos viendo que hay un desequilibrio relacionado con el elemento agua, porque está representado por la vejiga y por los riñones. De esta forma, con toda esta comprensión, se elabora el tratamiento correspondiente, interpretando los síntomas reflejos, interpretando los síntomas fijos y las emociones que presenta la persona. Pero como dijimos anteriormente, hay ciertas contraindicaciones a la hora de aplicar esta forma de reflexología. Por ejemplo, las enfermedades crónicas como la oncología, el uso de prótesis, marcapasos, medicación, el estado de la persona, si está anticoagulada o no, por la presión de la técnica, la edad de la persona. La técnica, al generar dolor, es también
una generadora de síntomas secundarios que están relacionados con esta crisis curativa que genera la enfermedad. Pero en aquellos pacientes donde el dolor es parte de su diagnosis, de su manifestación de una enfermedad, muchas veces se hace controversial su uso. La cartografía va a estar relacionada con los meridianos de la medicina tradicional china que representan todas estas estructuras y los elementos, y es por eso que la consideramos una terapia alternativa de la medicina tradicional china, una práctica de este abordaje. Y como no se puede utilizar en todos los tipos de enfermedades y tiene ciertas limitaciones y contraindicaciones, se hace cuestionable su integración con la medicina convencional. Por eso es que es una terapia alternativa que funciona perfectamente dentro de su sistema médico porque entiende cómo es el dominio y el equilibrio de los elementos. Cuando hablamos de las reflexologías con orientación holística, también se fundamentan en que buscan restablecer la homeostasis del organismo, para lo cual va a tener una variabilidad en la técnica, donde hay técnicas que trabajan con el dolor, otras técnicas que son más suaves, habla de recorrido de puntos energéticos, pero también habla de recorrido de zonas reflejas. Se fundamenta mucho en esa teoría del campo magnético, donde el contacto entre el terapeuta y el paciente consultante, como se llaman las reflexologías holísticas, es fundamental para generar el diagnóstico que nos va a permitir realizar un tratamiento. Trabaja tanto con el accionar de meridianos como del sistema nervioso, lo que a veces resulta una cartografía confusa, porque tiene zonas relacionadas con la medicina tradicional china, pero zonas que están también relacionadas con lo que es la medicina convencional. Y su diagnóstico se basa en lo que se llama la lectura del pie. Al realizar el diagnóstico interpretando las diferentes manchas y dolencias del pie, arma sus tratamientos interpretando estas señales como desequilibrios físicos o psicológicos, lo que la hace un poco subjetiva porque va a depender mucho de las habilidades del reflexólogo para detectar esos desequilibrios en el pie. Se la considera que diagnostica y cura enfermedades físicas y emocionales, que trabaja tanto en la prevención como en el proceso de la enfermedad con algunas limitaciones. Tiene escasos protocolos de bioseguridad en el sentido que es fundamental la conformación de los campos magnéticos, el contacto entre el consultante y el terapeuta, por lo cual no hay medios que se interpongan en ese contexto, como es los aislamientos en la bioseguridad. Hay diferentes métodos de inducción del estímulo que generan una riqueza de técnicas muy importantes, pero a veces se es cuestionada por su tratamiento de diagnosis, por la forma de diagnosticar las emociones y los desequilibrios físicos que tiene ese paciente. Y en esto vamos a profundizar un poquito para que quede claro. Nadie está, y en esto hago un apartado diciendo, nadie juzga las reflexologías, sino que son diferentes métodos de abordar a los pacientes y cada uno tiene el derecho de elegir el método con el cual se sienta más identificados. Las reflexologías holísticas trabajan mucho sobre el pie. El pie nos dice quiénes somos a nivel corporal, emocional y espiritual. Y la persona en su totalidad se apoya sobre la planta del pie y por lo tanto los cambios, tanto fisiológicos como emocionales, van modificando esos apoyos en la posición de la persona. Las situaciones de desequilibrio físico o emocional van a dejar esas huellas en esa planta del pie y que van a ser las herramientas del diagnóstico de un reflexólogo.
De esta forma, diagnosticando a través de la lectura del pie, el consultante va a ser guiado por el terapéutica para aprender a identificar las emociones y los desequilibrios fisiológicos que tenga la persona. De esta forma, lo va a ir conduciendo en su evolución física, emocional y espiritual. Pero la lectura del pie o la podomancia a veces tiene ciertas limitaciones. Eh, Más allá de interpretarla como sería que cada persona con sus diferentes formatos en el pie están relacionadas con su forma de sentir, con su forma de expresarse o con sus limitaciones físicas relacionadas a enfermedades, resulta controversial cómo puede realizar una diagnosis cuando los pies cambian en consonancia con ese desarrollo de la persona y cómo va transitando los diferentes procesos en la vida. Una de las cosas o cuestionamientos que puede llegar a tener es que si el pie alcanza su madurez entre los 18 y los 25 años, no se podría dar lugar a la reflexología infantil. ¿Y qué pasa cuando el pie sufre amputaciones, fracturas, cirugías, postraciones en largos periodos, hemiplegias, parálisis? Porque también la medicación de los tratamientos prolongados en enfermedades crónicas genera lo que llamamos, entre comillas, una silencia podal, porque la toxicidad que puede generar un medicamento hace que no se exprese el pie como corresponde. Esto convierte en la enfermedad tratamientos que son muy subjetivos. La técnica está más relacionada con un masaje terapéutico que conforma un campo magnético entre el consultante y el terapeuta con protocolos de bioseguridad. Esta forma de abordaje del diagnóstico para generar el tratamiento reflexológico muchas veces es controversial con la medicina convencional. Por lo tanto, es una terapia alternativa y que puede ser utilizada dentro de contextos de sistemas holísticos. ¿Mm? Y cuando llegamos a las reflexologías con orientación clínica, muchos consideran o las critican porque dicen que no tienen en cuenta las emociones porque están muy en la fisiología del organismo. Pero sin embargo, tienen en cuenta las emociones dentro de cómo es la fisiología de la emoción en el organismo, o sea, qué sistemas intervienen para generar las respuestas emocionales de la persona. No es que no contemplen las emociones, que solo miren lo corpóreo de la persona, sino que van a esa interpretación de las mismas como lo hace la medicina convencional. Entonces, busca generar los procesos de regulación en el organismo mediante técnicas que son sin dolor, recorriendo zonas reflejas que hoy en día ya están comprobadas a través de resonancias magnéticas. Es muy importante el método de inducción del estímulo porque se basa en la conformación de arcos reflejos que permiten generar estas respuestas de equilibrio en el organismo. Usa mecanismos referidos a través del sistema reflejo del organismo y la acción de los centros nerviosos. La cartografía es muy amplia y específica relacionada con la conformación del cuerpo como lo ve la medicina convencional. Arma su tratamiento con herramientas tanto de la medicina convencional como de la psicología y trabaja tanto en la prevención como en el proceso de enfermedad, porque tiene amplios protocolos de bioseguridad. Contiene toda esa parte asistencial para el acompañamiento terapéutico en la enfermedad crónica. Eh,
Fundamentalmente, las reflexologías clínicas tratan de entender cómo funciona el cuerpo, la mente y las emociones a nivel sistémico, o sea, cómo intervienen todos los sistemas, cuáles son los sistemas que se relacionan en una determinada expresión de una enfermedad. Y lo hace como lo interpreta la medicina convencional, estudiando su anatofisiología, su psiquis, la influencia ambiental, cultural y social en cada individuo, cómo se pueden desencadenar las respuestas alostáticas para construir esa homeostasis en la persona. Esto, las reflexologías clínicas, lo que nos permitió es que fuera aplicada en todas las edades, desde el momento que nacemos hasta el momento en que partimos, y considera que el cuerpo puede estar representado, su reflejo, en todas las partes del tejido tegumentario que estén relacionadas con sistemas de acción a reflejos, donde la mayoría se encuentran en el pie y en las manos. También van a estar en la cara y en otras partes, pero el compendio general de zonas reflejas los vamos a encontrar en los pies y en las manos. La vía de conducción del estímulo va a ser el sistema nervioso y para elaborar un tratamiento se basa en los diagnósticos de la clínica médica. Muchas veces asocia los signos y los síntomas que presenta ese paciente, porque acá ya se considera paciente con la enfermedad diagnosticada y puede integrarse perfectamente a los equipos médicos para generar un acompañamiento de la enfermedad teniendo en cuenta el estadio por el cual está pasando ese proceso el paciente. Por eso es que tiene estudiados amplios protocolos de bioseguridad. En general, todas consideran que favorece el principio de autorregulación, de relajación, el manejo del dolor y las emociones, previene posibles desequilibrios de la enfermedad, pero la reflexología clínica lo que señala principalmente es que ella no diagnostica ni cura enfermedades, sino que acompaña cualquier tratamiento elegido por el paciente dentro de un contexto holístico, entendiendo que una persona holística es interpretada como cuerpo, mente y espíritu. ¿Mm? Así que este tipo de abordaje de la reflexología va a confeccionar tratamientos diferenciales, va a interpretar protocolos de bioseguridad, tiene una metodología en la asistencia y sobre todo una comprobación científica de todo este contexto. Por eso es considerada una reflexoterapia natural y complementaria para el proceso de homeostasis a través de respuestas neurobioendocrinas en el organismo. Su principal forma de acción es que su objetivo del método de la reflexología es desencadenar una estimulación en la periferia, o sea, en el pie, en determinadas zonas reflejas con el fin de causar una respuesta de comunicación a distancia con la estructura física. Y esta selección de zonas reflejas va a estar establecidas por el diagnóstico clínico y el motivo de consulta de cada paciente. ¿Mm? Esta conformación de arcos reflejos es lo que nos permite a nosotros generar un equilibrio en la persona y cada vez que uno genera un estímulo va a activar circuitos neuronales que tienen una organización y funcionamiento específico de este sistema nervioso. A esto es lo que llamamos arcos reflejos. Esa comunicación que logramos entablar entre el pie, la médula espinal, el cerebro y su respuesta a un órgano. Por eso es tan importante cómo se generan los estímulos. Para la reflexología clínica, lo principal es el diagnóstico médico y cómo generamos la estimulación, porque va a depender de muchas circunstancias en el contexto único de esta persona en la comunicación del sistema nervioso con
sus estructuras. Así que este tipo de reflexologías habla de un objetivo diagnóstico que no le basta para diagnosticar una enfermedad, sino que son señales que le sirven para modelar su tratamiento. Va a haber un objetivo terapéutico, o sea, basados en el diagnóstico clínico, cómo vamos construyendo, cómo vamos seleccionando las zonas reflejas que van a construir ese tratamiento y que nosotros vamos a estimular. ¿Mm? Cada vez que trabajamos con este abordaje, utilizamos solamente las manos para explorar y tratar esas zonas reflejas y de esta forma ir confeccionando arcos reflejos que generen ese equilibrio sistémico en el organismo. Desde el momento que el estímulo ingresa a través de nuestras manos en los pies, se genera una comunicación con el sistema nervioso que a través de la médula espinal va a llegar a estructuras cerebrales que van a interpretar este estímulo para devolver una acción determinada en un órgano determinado. A esto lo llamamos la construcción del arco reflejo para la generación de respuestas neurobioendocrinas. Así que resumiendo, las reflexologías con orientación clínica lo que están buscando o basándose es en realizar sus tratamientos acordes al diagnóstico clínico, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad para un acompañamiento terapéutico sin estar limitadas las afecciones que presente esa persona dependiendo de la enfermedad de base. En cambio, las reflexologías con orientación oriental y holística realizan su tratamiento basados en lo que cuentan los pies a través de la podomancia y cuentan con contraindicaciones muchas veces que impiden el acompañamiento terapéutico. Por eso, a la hora de integrar esta terapia con la medicina convencional, lo que nosotros hablamos es de una terapia complementaria, que serían las de orientación clínica, y de terapias alternativas, que serían las de orientación oriental y holística. Nosotros fundamentalmente lo que nos basamos es en un método de reflexología clínica, donde lo que queremos construir es este acompañamiento terapéutico que no comprometan los estadios en la enfermedad. Por eso nuestros cursos son algo extensos y están modulados. Actualmente estamos brindando cursos en forma de modalidad mixta, que significa que hay clases teórico-prácticas virtuales y clases de práctica presencial en algunas regiones del país como Bahía Blanca, Mendoza y Buenos Aires. La función de este sistema es aprender todo lo relacionado con la reflexología y cómo integrarla a la medicina convencional. Se aprenden técnicas y el armado de tratamientos y las técnicas se ponen en práctica en forma presencial en esos centros de práctica que tenemos en diferentes partes del país. Aquellos que por algún motivo no están cerca ni de Bahía Blanca, ni de Buenos Aires, ni de Mendoza, hay un sistema virtual para la práctica que también desarrollan y corrijan nuestros profesores. La parte teórica siempre la doy yo en forma virtual, la parte práctica en Buenos Aires estoy acompañada por Roxana, en Mendoza por Patricia Magaña y en Bahía Blanca por Adriana Loverde. Cualquier consulta y todo lo que nos quieran preguntar, tienen nuestros Instagrams que están relacionados a Reflexología Clínica Integrativa y van a encontrar Reflexología Mendoza y Reflexología Bahía Blanca. Espero contar con ustedes en alguno de nuestros cursos a lo largo del 2025 que pronto vamos a iniciar. Ya están abiertas las inscripciones y toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook.
Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos y estar siempre del otro lado. Nos estamos viendo.